Con respecto al tema de el legislador preso, hay muchos elementos que se están discutiendo en los medios y también fuera, y son algunas causas atenuantes que mucha gente alegan. Por ejemplo, que la muchacha 6 meses después del evento se convirtió en una niña mayor de edad, y que es lo que tiene que estar preso es 6 meses. Yo no sé de dónde sacaron eso. La otra cosa es que ella tuvo un hijo después, inmediatamente después del evento, con otra persona. La otra es que toda la falla fue que él no quiso pagar una indemnización o comprarle una casa. Pero todo eso puede ser así, pero hay una cosa que usted no puede evadir, y es que un hombre de la edad de él se supone que si tiene relaciones con una niña de 14 años, aunque esa niña sea una artista porno, esa niña deja de ser sustracción de menores. Él salió bien con esa condena, porque lo que le tocaba era violación. Entonces, yo no quiero entrar a eso, y quiero pasar a darle la bienvenida a Tomás Castro, que viene a tratarnos algunos puntos, porque Tomás tiene diferentes facetas como abogado y le da el derecho de hablar de muchísimas cosas que los abogados tienen derecho. Doctor, bienvenido. Bueno, buenos días, Julito. Buenos días, Machi. El fin de semana pasado. Pero vamos a seguir con el asunto del diputado. Vamos a empezar por ahí. Perfecto. Porque aquí hay se ha puesto de moda el código de los inmorales. Mis abuelas, la tuya, tu madre, la mía, en los años en que las muchachas a los 13 años se casaban, y a nadie se le ocurrió nunca poner querellas. Normalmente las querellas se ponen cuando la persona, cuando el sujeto tiene alguna posibilidad monetaria. Yo conozco el caso de un alto jerarca de la Iglesia Católica que tuvo que comprar un apartamento y un carro a una muchacha, y eso no trascendió. Bueno, pero eso es un derecho que tiene la gente de llegar a un acuerdo. Pero hay cosas que es de orden público, doctor. Sí, pero déjame decirte. Yo te voy a hacer una historia breve, pero para que tú entiendas. Yo llegué a la fiscalía. ¿Usted está justificando eso? No estoy justificando nada. Estoy diciendo que aquí a veces se cogen temas para determinadas personas aparecer en público, como el Chapulín Colorado. Yo llegué a la fiscalía del Distrito Nacional, en ese entonces Domínguez Brito era el fiscal. Y cuando entro a su despacho, encuentro a un muchachito, un niño, porque apenas 18 años, esposado en una esquina, ahí parado, pero por el fenotipo no me parecía que era un delincuente. Y le digo, Domínguez, ¿y ese muchacho qué hace ahí? Me dice, ¿tú viste una muchacha ahí afuera llorando? Digo, sí. Dice, esa es la novia de él, que hace 2 días que se desaparecieron, y entonces aparecieron y los padres le han puesto una querella por violación. Hay una violación, eso es seducción, porque ella no puede tener voluntad porque es una menor, y además el derecho de patria potestad es de los padres, pero ella como ente humano quería a su marido. Y entonces le digo a Domínguez Brito, pero eso es una barbaridad. Y dice, bueno, los padres insisten en que lo metan preso. El que menor es menor. Y entonces le digo, Domínguez, pero hay una salida para eso. No dice cuál. Y le expliqué lo que me dijo mi profesor Paniagua, que fue juez en la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana, quizás tú lo conociste, José A. Paniagua. Sí. Y entonces le dije, mira, Paniagua me dijo que en esos casos tú lo que tienes que decirle a los padres que eso es un asunto de seducción y que es un asunto correccional, y que lo más que le van a poner al muchacho es una garantía económica, una fianza, y que se va a ir para su casa y la muchacha se va a quedar en la casa de ellos con la condición que tiene, que permitan que se casen, porque ellos querían casarse.
Y cuando Domínguez Brito le planteó a los padres lo que yo le planteé, no le quedó más remedio después de una parte y una conferencia entre ellos aceptar. Pues se me pegó a mí porque Domínguez Brito me dijo, como la idea fue tuya, hay que hacer un poder donde los padres autorizan a la menor a casarse, una compensa se llama eso, y tuve que ir a la oficialía de Estado Civil de la primera, a buscar la oficial del Estado Civil y casamos los muchachos en la fiscalía. Y salieron muertos de risa, abrazados, felices de ahí. Entonces, a veces no se puede. Pero yo no sabía que usted tenía conexiones de Cupido. Bueno, lo que me daba pena ver, esta niña llorando y este muchacho preso. Individual de los dos. Hay los dos que querían eso. ¿Y tú lo hubieras hecho con un diputado? Bueno, Casado. Casado por demás. Bueno, en una ocasión no de 18 y de 17. En una ocasión le pasó a un productor de televisión de una muchacha que es verdad que tenía 16 años, pero era un mujerón, ¿no? Parecía una reina de belleza. Bueno, y entonces hubo hasta planteamiento, me divorcio de mi esposa para casarme contigo. Hasta ese planteamiento se hizo. Y anduvimos la capital entera buscando el apartamento que ella quería, porque se le mostraron varios y decían, no, ese no. Un asunto, hasta que finalmente dijeron, mira, no va el negocio, sométanlo a la justicia. Porque es que hay gente que abusa de eso. Imposible. Una sociedad tan violenta contra las mujeres como esta. Pero es que tú estás como el chileno que dice, y tú andas con una menor, dice, tú no me puedes negar que luce 19. Óyeme, aquí la sociedad no puede ser como yo te decía en estos días, ¿no? No, espérate, pero termina el cuento. Entonces lo sometieron. Lo sometieron. El productor no... Le pusieron una fianza, Sí. una garantía económica. Y perdió el apartamento. Y no se llegó a nada, porque es que a veces hay gente que No, pero quiere, eso fuiste tú, que quiere que negociar. dañaste el negocio. Hay gente que le pone valor a una vagina superior a la mina que está en la Loma Miranda. Hay gente que cree como que... Es un comentario. A mí me vespertino. parece que eso es machista. Sí. Y No, que no es usted está machista. de acuerdo con el señor diputado del Yo no PRD. estoy de acuerdo con el señor diputado. Lo que no quiero En ese es caso, ¿cuál es tu hacer de él una posición? víctima. No, pero en esa posición, en ese caso, ¿cuál es tu posición? Porque nos diluimos. Lo en primero es que mientras esté abierta la legislatura, es una frescura de la fiscal y de quien sea mandarlo a buscar. frescura. Sí, porque es la Constitución que dice que no es posible. Recuérdate el trauma que ocurrió cuando Flores Estrella, por una persecución política de Balaguer, en medio de una legislatura quisieron agarrarlo preso. La Cámara de Diputados, incluyendo los diputados reformistas, porque es que si la gente no sabe, yo te voy a explicar. ¿Tú sabes de dónde surge la inmunidad parlamentaria en República Dominicana? Tomás Bobadilla Y Briones. que era presidente del Senado, que era una unicameral al comienzo de nuestra Constitución, tenía un hermano que era sacerdote. Tomás Bobadilla tenía un hermano que era sacerdote, y ese sacerdote era muy ácido en contra del gobierno de Santana. Y como era lógico, también su hermano respaldaba A su hermano. en el Senado de la República. Entonces comenzó Santana, hizo aprobar el famoso artículo 210, donde él tenía facultad hasta para mandar a matar a una gente. Entonces Bobadilla hizo aprobar en el Congreso la ley que le daba inmunidad parlamentaria, que no se le podía acusar ni perseguir por lo que ella, por su opinión en el Congreso. Entonces eso es muy serio y muy grave, porque aquí entonces Pero bastaría... Es que esto no fue una opinión. Puede haber sido una opinión. Fue un ejercicio físico y palpable. Un delito penado por la ley dominicana. Pero esa es seducción, eso es un asunto constitucional. Bueno, vamos a contradecir la ley entonces. No, la ley es clara, eso es seducción. Y no hay por qué, eso no conlleva prisión. Eso no conlleva prisión, eso es lo que conlleva lo más. Decir, usted está dispuesto a... ¿Sabe por qué hay prisión? Porque él se puso a ofrecer cuartos y casa y cosas. Y desde que llegó a la diputación dijo que se olviden de eso. Entonces... A un sacerdote por ahí le hicieron algo parecido el día pasado.
Basta, Machi, con que yo sea enemigo tuyo y busque una muchacha y la oriente para que diga que tú la ofendiste. Bueno, Y tú te vas a ver en un problema, en una sociedad que le crea a la muchacha. yo sabré defenderme. Bueno, te estoy diciendo. Bien. Yo estaba por peores casos que ese. me he Vamos con defendido. otro tema, doctor. El presidente de la Suprema dijo que la jurisdicción inmobiliaria es un caos. ¿Quién es el responsable, antes de entrar en detalle, de la jurisdicción inmobiliaria? No es la Suprema. La Suprema Corte. Entonces, ¿a quién él está haciendo el señalamiento? No, lo que está advirtiendo es que va a haber un remenión en esa jurisdicción. Ah, ya. Porque, oye, ¿qué es lo que pasa en la jurisdicción inmobiliaria? Las mafias, porque este país está compuesto de mafias. Las mafias de los distintos sectores del país, donde el sector inmobiliario es poderoso. Por ejemplo, en Higüey, el Tribunal Inmobiliario y el registro de títulos de Higüey, eso tiene un dueño. Es una mafia. Eso tiene un dueño. Ahí solamente se hacen traspasos y ventas y cosas si están el poder del este, la gente que tiene inmobiliaria en el este y que vende playa y vende solar y vende villas. En Puerto Plata por igual. Ahí los grandes hoteles, los grandes consorcios que tienen cosas. Yo tengo 2 años esperando una decisión del Tribunal Inmobiliario de Puerto Plata. Sin embargo, yo he tenido constancia de gente que ha ido y un mismo día solicitan algo, inmediatamente la registradora de títulos se lo da. Entonces, evidentemente que esas mafias Pero con han todo creado el pero caos. con todo ese poder en el este, el proyecto más ambicioso que hay ahí ha tenido problemas ahora mismo. Claro que sí. Yo te dije que el Banco de Reserva se puso a financiar el proyecto Cascana. Vino un delincuente internacional, en menos de una hora vendió 300 millones de dólares, pero entonces financiado con el Banco de Reservas. De repente el tipo se desapareció, cobró su porcentaje de las ventas y quedó enganchado el Banco de Reservas. Ahora el Banco de Reservas no le queda más remedio que recuperar las tierras que ellos financiaron, adjudicárselas, pero resulta que las tierras no tienen ni la mitad del valor Ni el 10% del valor. que ellos financiaron. Es verdaderamente una estafa en contra Entonces del aquí hay Estado. mafia por toda parte. Sí, este es un país desgraciadamente de mafias. Por ejemplo, hablando de eso, mira, por ejemplo en Santiago hay unas señoras que tienen hijas de 13, de 14, de 15 años y ellas buscan al individuo, ellos preparan el ambiente, a quién es que le van a tirar a la muchacha, para luego venir con la extorsión, porque es una extorsión, y de eso son parte autoridades. Eso se llama en el campo vender las hijas. Bueno, pero es una negociación. ¿Es? Es una negociación. No es una venta, no, es un chantaje, porque luego entonces te ponen a escoger. Y hay personas encargadas de ese departamento que le dicen a las querellantes, no, ve a la oficina de abogado tal y fírmale un cuota litis. Y cuando van y firman el cuota litis y viene la querella, solicitan el arresto de la persona. Cuando viene la solicitud de medida de coerción, la persona se transa. Entonces, así no podemos tener un país. Voy a caer preso. Dale esos cuartos. Exacto. O Sí, pero cae preso. oyéndote a ti, mira, problema en el poder legislativo, chantaje de la familia, la ley de sustracción de menores, violación, y ahora tú le añades otra figura que es seducción. Entonces yo te pregunto, si tú le entras por ahí y le aumenta ahora el problema de la jurisdicción inmobiliaria con el caos, y le suma hasta un problema que hay ahora ahí con una resolución que nadie sabe de dónde vino, de el organismo regulador de las telecomunicaciones, le retiran un producto a una de las telefónicas más grandes de aquí y le acusan de engaño, ¿verdad? Entonces cuando tú ves todas esas cosas, tú dices, ven acá, y es que todo anda mal. Parece ser que anda mal, pero yo, Diga, por ejemplo, diga. en alguna ocasión te oí a ti, Julito, decir
que esa frecuencia, la 4G, era una frecuencia que es de tu propiedad. Sin embargo, esa frecuencia la han estado usando telefónicas y tú sería la persona más indicada para decirme si tú la vendiste o si tú diste autorización para que la usen o con autorización de quién. Porque ninguna empresa es loca tampoco. Coger una frecuencia, ponerse a usarla, si no tiene la autorización o el visto bueno de alguien. Mira, yo me voy a tomar un tiempecito para decirte algo sobre el particular. Tú sabes, por los años que tú tienes viniendo aquí, que generalmente en este programa no se sangra por la herida. Yo lo sé. Nosotros, en todas las crisis en el orden personal que hemos tenido, la hemos sobrellevado sin meter los medios de comunicación en el problema, porque no se ve bien que en el comentario tuyo ya el televidente es lo suficientemente inteligente para saber, él está tratando un asunto personal, entonces te voy a tratar ese asunto personal. Mira qué pasa, Tomás, y te puede servir como abogado. Así como tú oyes que las cárceles nada más son para los pobres, que dicen, no, porque quieren darle una libertad condicional a un rico, pero no se la dan. La libertad condicional está en la ley, Sí. ¿verdad? Y el que tiene la mitad más un día y tiene buen comportamiento, tiene derecho a optar por esa libertad. Pero los medios, cuando no le conviene que esa persona esté suelta para que no compitan, porque todo es competencia, pero eso no se circunscribe nada más a la libertad condicional. También existe en los consejos directivos. Tú tienes el caso del Banco de Reserva, que acabas de mencionar. ¿Bajo qué predicamento financian solares en un proyecto con dinero del Estado? Porque el Banco de Reserva es dinero privado y dinero del Estado, sin preguntar antecedentes. ¿Bajo qué predicamento aquí una torre de un inversionista que vino a invertir, el Banco de Reserva le presta 800 millones para hacer una torre, y todavía hoy nosotros no conocemos, y vamos a hablar de eso más adelante? Entonces, en los consejos directivos tú encuentras algo raro, y es que generalmente en las campañas los que aportan comprometen a los candidatos a que en el consejo de la corporación yo tenga un representante, en el consejo de Indotel yo tenga un representante, en la junta monetaria también un representante. Entonces, todos los organismos de decisión de cosas grandes. Pero resulta que Julito Jacín es un personaje que tiene un programa, pero no es una fuerza económica aquí. Y resulta que nosotros tenemos una frecuencia que, con los años que tenemos con ella y la evolución que han tenido las telecomunicaciones, cayó en que es de las pocas frecuencias que se pueden usar en 4G. ¿Sabe lo que hizo Indotel? Le autorizó provisionalmente a ese organismo Qué bien. a utilizarlo. ¿Por qué? Porque el consejo de Indotel, con hombres muy honorables, porque no quiero caer en la difamación e injuria, porque tú sabes que a mí me cantan bingo, Sí. entonces tengo que buscar a Tomás Castro para que me defienda, decidió. Él no tiene nada. Él no tiene nada. Aquí quien tiene es Claro y Orange. Entonces, por lo bajo le dicen, no le hagan caso y úsenlo. Pero ellos cobran. Claro. Ellos cobran. Es un negocio. ¿Verdad? Ellos son los delegados y cobran. Por eso tú ves que Orange, unos días antes de las elecciones, dice en una forma increíble en el periódico de Pepín Corripio, dice, Indotel debe de resolver el problema pendiente de las asignaciones antes de que venga el nuevo gobierno. ¿Y qué tiene que ver el nuevo gobierno con eso? Pero aparece una resolución
que tú la buscas y no la encuentras, porque también hacen resoluciones Fantástico. que son de interés de ambos, cuando son de dos partes, no se dan a conocer. No son públicas. ¿Tú te acuerdas aquellos indultos que hacía Balaguer de militares para que no se sepa? Entonces, lo hacían el decreto del indulto, pero no lo ponían en la Gaceta, entonces saltaba en número hasta 2 o 3 años después. Ni lo registraban. Entonces, Como la sentencia de Goyito, que no aparece en ninguna eso es lo que está boletín pasando, judicial. eso es lo que está pasando ahí. Pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que dentro de 10 años, el Canal 2 no va a existir, va a estar digital en un UHF. El Canal 4, el 5, el 3, no de cable, no, de televisión abierta, el 2, el 4, el 5, el 7, el 9 y el 13. Tienen 10 años para desaparecer. Pero tú sabes lo que le dieron a toditos los dueños. Una telefónica. Todos tienen una telefónica, pero no tienen las frecuencias. Porque 2 personas no se pueden sentar en la misma silla. Cada silla es para una persona. Entonces la frecuencia es el problema. Nosotros vamos a perder, pero nosotros vamos a pelear. Porque, como tú decías, todo es un relajo y así como antes una oficina de abogados decía, yo quiero un juez en la corte tal, ¿tú te acuerdas? Claro. Yo quiero un juez en la corte tal. Así como Leonel Fernández se fue y dejó su justicia. Ayer había una cosa de Mario Bonetti en la UAS, que él es injuzgable. Pero seguro que es injuzgable porque ¿quién se le va a ocurrir llevar un caso en contra de Leonel Fernández? ¿En qué jurisdicción le van a cantar? En un hombre que hizo la justicia. Entonces eso no ha pasado. Las cosas yo no sé si están mejor o peor, Tomás. Mira, la peor forma de corrupción en cualquier institución y sobre todo en la jurisdicción de juicio es cuando los jueces no son imparciales. Cuando hay un juez que es puesto en una posición para que haga determinada cosa. Yo recuerdo en los 12 años de Balaguer que nombraban juez, por ejemplo, a un coronel. Sí. ¿Te imaginas más? Y un coronel siendo juez. El de la Granada. O por El que ejemplo... me jugó a mí era Rizario Osuna. La familia no debe incomodarse por eso. Era coronel y era juez. Y el fiscal del distrito. Por ejemplo, el caso de Cano González, que siendo un oficial de la Marina, era fiscal. Y entonces, los militares obedecen órdenes superiores, sobre todo de su comandante en jefe. Entonces, poner un juez, lógicamente, guardando la distancia, hoy día ocurre lo mismo, Julito, sin que los jueces y fiscales sean militares. Porque ahora hay otro tipo de gestión, de subordinación, que es la subordinación política. Oye, ¿y quién se le ocurre llevar a un miembro del Comité Central del PLD a la justicia? ¿A quién se le ocurre? Pero también a nadie se le ocurre ordenar prisión contra un diputado, porque hay 42 votos, casi logró mayoría para que no lo entreguen. Pero que no está abierta la legislatura. Yo no sé. Es que no pueden. No, yo no quiero entrar. Es que no pueden apresarlo, tienen que esperar que haya un receso. Y cuando haya un receso, entonces se agarra preso, porque eso es lo que dice la ley. Porque el Congreso no se puede dar el lujo. No es una frescura notificarle que él está condenado. Eso ya lo sabía, eso se había Bueno, notificado. pero El 3 de abril le notifican a la Cámara de Diputados la sentencia de la Suprema en la cual lo condenaban. Entonces no había por qué. Era él que había que decirse, mira, tú estás condenado, si tú quieres, tú esperas que se termine la legislatura y te llevamos preso, o si tú quieres abandona la inmunidad ahora voluntariamente y te entregas. Bien. Hizo lo segundo. Bien, señores, vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a pasar una nota luctuosa. Falleció en la ciudad de Moca Ana María Comprés Guzmán. Ana María Comprés
está siendo velada o estará siendo velada a partir de las 9 de la mañana en la funeraria Sagrado Corazón de Jesús de Moca, donde se oficiará una misa de cuerpo presente mañana sábado a las 10. Y una hora después, a las 11, será sepultada en el cementerio municipal de Moca. Vamos a hacer